hablar acerca de un tema que ha sido recurrente a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945. Y básicamente vamos a ver parte teórica de lo que significa en sencillo y vamos a tratar de hacer con algunos datos una pregunta pertinente. ¿Es viable el modelo de economía social de mercado alemán en Latinoamérica y fundamentalmente en Bolivia y en Honduras, que son países de menor desarrollo relativo de la región? Antes que nada quisiera saber quiénes han oído hablar de economía social de mercado, ya han pasado algún curso, saben exactamente lo que significa. ¿Alguien ya conoce el tema de economía social de mercado bien? No, ninguno. Bueno, vamos a tratar de ver algunas cosas. ¿Quiénes son estudiantes de economía? ¿Quiénes son economía? Ok, ya. ¿Y otras carreras? ¿Qué carrera? Mercadotecnia. Mercadotecnia, perfecto. Informática. Informática, ok, ya. La economía social de mercado. Una de las cosas que nos preguntamos cada vez que vemos el modelo económico alemán después de la Segunda Guerra Mundial es podernos a preguntar, todo el mundo dice el milagro económico alemán, el milagro económico alemán, el milagro que industrializó la economía alemana hacia 1960. 15 años después, Alemania volvía a ser una economía industrializada. Yo creo que más que nada no fue milagro. Es una de las cosas que quiero, digamos, romper en la cabeza o en el imaginario de la gente, sino fue la aplicación de medidas de orden, medidas políticas, de política económica fundamentales para poder reconstruir Alemania, pero además fue el trabajo de los alemanes. Es una de las cosas que a veces los latinos, que somos algo laxos, que nos gusta más la rumba que otras cosas, no lo podemos entender. Es el tema de trabajo, de orden, de cumplimiento de la ley, de Estado de Derecho, de buena democracia, de visión económica más que visión política, que es lo que afecta a nuestras economías, que es lo central para podernos promover o podemos promover el tema del desarrollo. Lo otro es, la siguiente pregunta que me hacen siempre es, Alemania después de 1945 estaba devastada, estaba ocupada por los países que habían ganado la guerra, ¿y qué onda? O sea, ¿fue fácil para ellos empezar de cero? Y nosotros, básicamente, porque ya tenemos cierta institucionalidad, ciertas instituciones, políticas que están funcionando, entonces fue más fácil para Alemania reconstruirse y volver a ser un país desarrollado. La respuesta es no, porque de alguna manera nosotros ya tenemos una cierta curva de la experiencia y una cierta ventaja para poder implementar políticas económicas que nos puedan orientar al desarrollo. En el caso de Alemania tuvo que moverse de un ambiente político y tuvo que moverse en un ambiente económico de políticas económicas en favor de la reconstrucción. Y además tuvo que tener acceso al crédito, fundamentalmente los Estados Unidos, para poder rearmar la economía. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar que ya como economías tenemos cierta institucionalidad, ciertas empresas, etcétera, de alguna manera nosotros tenemos cierta ventaja para poder implementar eso. ¿Qué es lo que falla en nuestros países? De alguna manera nuestros países tienen la superposición de la agenda política con respecto a la agenda económica. Después de 1945 para Alemania era vital la implementación de una agenda económica, reconstruir la economía, dar salud y educación a los alemanes, tratar de establecer principios de orden, la Ordnungspolitik, en la economía alemana. Pero nosotros nos acostumbramos en ese viraje entre la izquierda, la derecha de las administraciones gubernamentales de cambiar los modelos e implementar políticas sin ningún orden, con una visión solamente de la coyuntura, solamente del corto plazo, que no nos permite la continuidad en las transformaciones y en los problemas estructurales que tenemos en Latinoamérica. Entonces, aquí hay tres preguntas pertinentes que nos tenemos que hacer. Primero, ¿qué es lo que queremos buscar como hondureños o como bolivianos o como latinos en el tema del desarrollo? Y aquí hay una confusión bien grande en lo que es crecimiento y lo que es desarrollo. El crecimiento desde el punto de vista económico solamente es la tasa de variación del Producto Interno Bruto y es solamente lo macro. Pero el desarrollo ya es un concepto social global que involucra variables sociales como educación, como salud, como infraestructura, equipamiento, mejorar el estándar de vida y el bienestar de la población.
Entonces aquí la visión de algunas administraciones gubernamentales en Latinoamérica es solamente ver lo macro, lo bien que nos está yendo en algunos indicadores. Por ejemplo, la economía boliviana en los últimos 8 años ha liderado el crecimiento de América del Sur. Hemos estado por delante en tasa de crecimiento, pero solamente por exportaciones de gas a 2 mercados fundamentales, al mercado brasilero y al mercado argentino. Hemos crecido, cierto, pero ese crecimiento no ha sido un crecimiento que ha sido distributivo para reducir problemas de pobreza, problemas de desigualdad de nuestra gente. Continuamos siendo casi la economía que la mitad de la población en Bolivia vive por debajo de la línea de la pobreza. Continuamos teniendo problemas en salud. No todos los bolivianos accedemos a centros de salud. Solamente el que tiene dinero tiene acceso a una buena salud. El tema de la calidad educativa también es un problema. Entonces, esa diferencia entre crecimiento y desarrollo es vital. Y muchas administraciones gubernamentales populistas enfatizan los envases en crecimiento, que no tiene nada que ver con bienestar, no tiene nada que ver con estándar de vida, etcétera, en la población. Entonces ese es un tema central. Y la economía social de mercado busca el desarrollo, por eso es economía social, pero también la unión con temas de libertades. Y esas libertades se encuentran en algunos sectores de la población y fundamentalmente en el funcionamiento del mercado. Entonces esa es una de las ideas que la tienen que tener en cuenta. Crecimiento no es igual que desarrollo. Crecimiento, si ustedes quieren, es un éxito macroeconómico, pero representa deficiencias microeconómicas. Y en lo micro está la gente, en lo micro está la pobreza, en lo micro está la desigualdad, en lo micro está la baja cobertura en salud, en lo micro está la baja calidad educativa. Entonces las administraciones gubernamentales no ven esos problemas de la base. Solamente se conforman en que estamos exportando bien gas a 2 mercados importantes como Brasil y Argentina, en el caso boliviano. También le está yendo bien a Honduras en el tema de las exportaciones del café, en su canasta de 6 principales productos de exportación, algunos agropecuarios, otros no, prestación de servicios, etcétera. Solamente vemos eso. Pero ¿cómo está el estándar de vida de los agricultores? ¿Cómo está el ingreso de esas personas que están arrastrando la producción del país? ¿Cómo está nuestro sector empresarial? ¿Se mueven bajo prácticas de responsabilidad social empresarial? ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido? Entonces, diferenciar crecimiento y desarrollo es sumamente importante y ver las variables sociales son las que la economía social de mercado ha estado viendo desde 1945. Lo segundo es, ¿qué es lo que hace este desarrollo posible? Orden. Políticas económicas de largo plazo, visión social, interpretar las necesidades de la gente y trabajar en los problemas estructurales. Lamentablemente las administraciones gubernamentales latinoamericanas trabajan con un modelo o un plan de gobierno que dura 4 años, que dura 5 años. Entra la siguiente administración gubernamental y vuelven las nuevas ideas, ¿no? Los nuevos modelos, los nuevos cambios que hay que hacer y agarra el borrador, borra lo poco que se ha hecho y empieza nuevamente a escribir la historia. Y hay un tema de continuidad de política pública. Pero los problemas estructurales permanecen, porque la pobreza es un tema dinámico, que no cambia de un año a otro. Es un tema clave que hay que modificar, pero toma años. El tema de las desigualdades también. ¿Por qué el 10% de los hondureños tiene aproximadamente el 90% de la riqueza de este país? ¿Por qué gran parte de los hondureños viven en temas de desigualdad? Pero no solamente los hondureños se mueven en temas de desigualdad del ingreso, sino también hay una desigualdad, por ejemplo, al acceso al sistema educativo. Muy pocos terminan la universidad o llegan a la educación superior. El promedio de una familia hondureña son 5 años de estudio, si acaso. Y ustedes ven, hay una alta probabilidad, si el cabeza del hogar ha terminado la universidad, en Honduras hay una alta probabilidad que su hijo o hija pueda entrar a la universidad. Y eso se llama movilidad educacional. Entonces es importante fortalecer el capital humano del hondureño para que sus hijos puedan acceder al sistema educativo de calidad. También hay una baja probabilidad del hondureño del área rural que pueda acceder a servicios médicos. Básicamente los hospitales de tercer nivel o hospitales equipados, como llamamos en Bolivia, deficientemente atienden en el área rural aquí en Honduras.
Hay una preeminencia en los centros urbanos. Entonces, ¿cómo mejoramos el tema de la salud de la gente? Y eso está vinculado a bienestar, eso está vinculado a calidad de vida. Entonces, calidad de vida es salud, calidad de vida es educación, mejorar ese bienestar, pero no solamente es con la varita mágica de 1 año o 2, es un trabajo constante. Y aquí el largo plazo es importante en la implementación de políticas públicas. Entonces, ¿cuáles son las condiciones previas para un desarrollo sostenido? Esa es la clave que establecen los principios de la economía social de mercado, algunas ideas. Ahora aquí la pregunta pertinente es, yo voy a traer mi legajo de recomendaciones y recetas desde Alemania y voy a implementar a la economía hondureña o a la economía boliviana in stricto sensu todas las cosas que han hecho a partir de 1945. La respuesta es no, sino que el modelo alemán tiene que verse desde el punto de vista de que establece ciertos principios, ciertas normas, ciertas bases de regulación que no necesariamente se tienen que cumplir en todas las economías. No es como yo agarrar el traje alemán y yo me voy a poner el traje alemán. De repente el saco es más largo, las mangas son más largas porque los alemanes son más altos, el pantalón igual, etc. Entonces yo tengo que confeccionar ese modelo económico para la economía hondureña o la boliviana básicamente a la medida mía. Yo soy más bajito, tengo hombros más anchos, mi estatura no es tan alta como la de los alemanes y esa es la idea. Tomar los principios rectores, el marco teórico del modelo de economía social de mercado y adaptarlo a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura, a la forma en la manera de hacer negocios, en la manera de implementar la economía. No es copiar, sino es pensar e innovar. Y aquí básicamente está la parte de algunas deficiencias y debilidades de la economía de la región. ¿Qué necesita Argentina? Tiene mercados, básicamente necesita desarrollar, tiene barreras en mercados financieros Argentina. Tiene problemas de infraestructura, tiene problemas de innovación e integración, pero también los problemas de fortalecimiento institucional es un tema en la economía argentina. Veamos Honduras. Tiene barreras en tema de crecimiento y desarrollo, tiene problemas educativos que están relacionados con su calidad en la educación, pero además acceso en Honduras. No todos acceden a la educación y no todos terminan la educación preescolar, escolar y la educación superior a nivel universitario. Hay mucha deserción. ¿Qué es lo que está pasando? En algunos casos el hondureño se casa y bueno, tiene que comer, tiene que llevar la comida a la casa y obviamente es un factor importante de deserción a nivel de educación superior. Pero además hay una alta y mayor probabilidad de que una mujer hondureña no termine la educación universitaria por el tema de que se casa. Lastimosamente, nosotros los latinos somos extremadamente machistas. Y sobreponemos nuestra educación varonil con respecto a la educación de la mujer. Ahí hay problemas de género que hay que resolver. Entonces en Honduras un tema es la educación. El otro tema fundamental en Honduras es salud. La salud no es de todos. Lamentablemente el que tiene más dinero tiene un acceso a una buena salud. El otro tema en Honduras es el tema de la infraestructura y el fortalecimiento institucional. Nuestras instituciones a veces acá y en Latinoamérica no funcionan, no cumplen la ley. Y básicamente el tema de la institucionalidad es un tema muy importante, que un sistema judicial funcione. Eso es lo que dice la economía social de mercado. Que básicamente las instituciones estén al servicio de la gente, se manejen con responsabilidad social, algo que nuestras instituciones no hacen, y los latinoamericanos estamos envueltos en esa novedad que es leyes, decretos, resoluciones administrativas, más leyes que por la debilidad institucional no se pueden cumplir. Tenemos una pila de leyes que básicamente lo legislamos todo. Hay un problema, sale la ley. Hay otro problema, sale un decreto. Pero nuestras instituciones, por un tema de recursos, por un tema de fondos, no pueden básicamente implementar ese tipo de cosas. Y aquí lo que nos están pidiendo para Honduras es el tema de fortalecimiento institucional. Veamos el tema algo de Bolivia. También en educación tenemos problemas. Nuestros mercados financieros en Bolivia no funcionan. La salud es un problema de cobertura. La infraestructura también es un problema.
la innovación e integración y el fortalecimiento institucional está en la lista de problemas en una economía como la boliviana, que es mi país. Veamos, por ejemplo, otra economía cercana a Nicaragua: educación, infraestructura, innovación y fortalecimiento institucional son los problemas. Entonces, ¿cómo conseguimos el desarrollo económico-social? Ver desarrollo humano es algo importante. Calidad de vida y bienestar de las personas. Mejorar las variables sociales en educación y en salud. Y eso nos va a permitir reducir la pobreza y revertir la desigualdad. ¿Por qué el tema de salud y educación es más importante? Porque si un niño que empieza el colegio tiene salud, se alimenta bien, tiene una mayor probabilidad de continuidad en el tema educativo. Si un joven va a la universidad básicamente con una buena comida, tiene mejor y mayor probabilidad de concentración. Entonces, salud y educación son dos temas que van de la mano. Ahora, todos estos principios son un camino, no un modelo que básicamente los tenemos que agarrar, adaptar, etcétera, y aplicar. Todo lo que ha dicho Ludwig Erhard después de la Segunda Guerra Mundial, o Walter Eucken, que son los economistas que han implementado el modelo, los traemos y lo implementamos. Tenemos que ver la realidad de los hondureños, la realidad de los latinos, cómo somos, cómo implementamos ese modelo. Y cada país debe construir de acuerdo a su realidad de idiosincrasia. Y básicamente se basa en temas éticos y temas normativos, que eso es algo sumamente importante. Entonces, tenemos que adaptarlo a nuestra realidad. Entonces, ¿qué hace el desarrollo posible? Políticas de orden, lo que los alemanes llaman Ordnungspolitik. Y nosotros básicamente somos algo laxos, algo distendidos, etcétera, los latinos. Entonces, no seguimos las políticas de ordenamiento y mucho menos cumplimos el largo plazo, y eso es lo que básicamente es problemático. Entra una administración gubernamental de derecha, implementa sus políticas. Entra otra administración gubernamental con visión de izquierda o del socialismo del siglo XXI, también sus políticas. Y al final se hace todo, pero en realidad no se hace nada. Entonces, esas son las cosas, largo plazo y orden es importante. Arquitectura institucional. ¿Quiénes van a implementar? Las políticas pueden que estén en los libros, las mejores recomendaciones igual, pero las implementaciones son básicamente las personas. Nosotros somos los que implementamos con visión, básicamente, de dónde están los sectores de mayor pobreza, dónde están los sectores de mayor desigualdad, dónde están los sectores en los que realmente tenemos que trabajar, y básicamente aquí la arquitectura institucional ayuda a eso. Y lo otro son la existencia de libertades. Libertad de expresión, temas de democracia, temas de Estado de Derecho. Las libertades son fundamentales para tomar decisiones. El empresario toma las mejores decisiones cuando hay libertad económica, que favorecen básicamente las políticas de competitividad y competencia. Y es muy importante esos aspectos. Y lo otro es el tema de la solidaridad y la subsidiariedad. Solidaridad y subsidiariedad con respecto a las personas. Pocos tienen mucho en las sociedades latinoamericanas y muchos tienen poco, porque no hay solidaridad. Y la solidaridad y subsidiariedad permiten, desde el enfoque de economía social de mercado, la redistribución. Que el crecimiento, por ejemplo, sea pro pobre. Que el desarrollo vea variables sociales. Y es algo sumamente importante. Entonces, bajo este enfoque, vamos a tratar de ver cómo estaba la economía alemana hacia 1945. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Me cortan en cualquier momento. Lo que no está claro, lo que quieren comentar, etcétera. Bienvenidas las ideas, preguntas, dudas. ¿Qué se te quedó del tema del video? ¿Qué te gustó? Que eso no te muestra que la mayoría de personas pueden pensar que una medida no está bien, pero cuando se hace un análisis profundo, como me imagino el hombre hizo, de una economía, puede seguirse adelante, a pesar de que la mayoría de personas no estén de acuerdo. Claro. ¿Qué te gustó? ¿Qué te pareció interesante el video? Yo tengo una consulta. La justicia social está enfocada en los conceptos de derecho de justicialismo. Sí está. Lo vamos a ver más adelante. Pero sí. Rawls, el enfoque de Rawls, el tema de justicia social. Y básicamente la justicia social está vinculada al tema de bienestar.
Los alemanes dicen Wohlstand für alle, bienestar para todos. Y eso es básicamente lo que busca la justicia social, tratar de reducir las disparidades, ¿no? Sí. Me parece que el enfoque sistémico fue algo que ellos implementaron para poder trabajar desde una macroestructura ordenada, creo yo que es toda la parte arquitectónica, ¿verdad? En las relaciones de intercambio que se daban en ese momento, y la otra parte, el enfoque microsocial, atendiendo al individuo, con la parte de la solidaridad y la subsidiariedad, ¿verdad? Creo que en este video no se presenta, pero yo he estudiado un poquito la historia de Alemania en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y me parece que las políticas que se dieron, que eran las políticas de bienestar social, que empezaron en ese momento y justamente fueron después de la Segunda Guerra Mundial por los altos problemas que tenían de mendicidad, de pobreza, ¿verdad? Y todo lo demás, y me parece que la estrategia en cuanto al bienestar social del individuo, ¿verdad? Y que trabaje, pero en las mejores condiciones, ¿verdad? Y que gane de acuerdo a su trabajo, fue lo que ayudó, me parece a mí, a Alemania. Exacto. En esa parte de la justicia social y la redistribución de la riqueza. Totalmente de acuerdo. ¿Qué te pareció a ti el video que destacas, es importante? Lo que me parece interesante es el enfoque que le dan más que todo al crecimiento de Alemania y al bienestar para todos los alemanes. Exacto, bienestar para todos. Justicia social, bienestar para todos a partir de un enfoque sistémico es lo que básicamente la economía social de mercado trata de ver para revertir ¿qué cosas? Temas de desigualdad y pobreza. No voy a ser, digamos, naif al decir que en Alemania no hay ricos, todo es igual, etc. Lo fundamental bajo la estructura social es básicamente fortalecer una clase media. Ese es el tema central. Obviamente hay gente millonaria en Alemania y gente que tiene menos, pero tratar de que esa persona que tenga menos que los millonarios se ubique y satisfaga todas sus necesidades. A veces en Latinoamérica pensar en que tienes una casa o un auto, muchos dicen, wow, esa persona es rica. En Alemania es lo más normal, porque básicamente el tener casa y el tener auto cumple la satisfacción de una necesidad. Entonces lo fundamental en este enfoque es hacer una clase media fuerte, una clase media que haya satisfecho sus necesidades. Eso es sumamente importante. Ok, entonces la economía social de mercado se ve como un tema de orden y es básicamente, está en la cabeza de los alemanes, ¿no? O sea, el enfoque matricial en cómo ordenan sus cosas, cómo ordenan las políticas. Entonces es una forma de orden económico. Dos pilares básicos: libertades. Libertad tanto política, libertad tanto económica. La democracia tiene que funcionar, el Estado de Derecho tiene que funcionar, las instituciones tienen que funcionar al servicio de los ciudadanos, y libertades para tomar decisiones desde el punto de vista de la racionalidad económica. ¿Y quién me tiene que ayudar para todas esas cosas? El Estado. La administración gubernamental tiene que fomentar y apoyar, sin intervenir mucho en la economía, pero también básicamente estar ni muy cerca que te quemes, ni muy lejos que te enfríes. Ese es el papel del Estado, no intervenir en la economía y dejar básicamente que el mercado funcione, fomentando al sector empresarial, dando básicamente incentivos en el tema de crédito, inversión, etcétera, y básicamente regular básicamente que ese auto vaya en el camino correcto, pero además a la velocidad exacta. Elementos característicos: mercado como asignador de recursos y elementos sociales forman parte del tema de la economía social. Y en el tema de asignador de recursos, el tema del mercado, es tarea del Estado velar por el buen funcionamiento del mercado. Y eso está vinculado también a las estructuras que nosotros en economía vemos en la microeconomía. Temas oligopólicos, temas monopólicos, etc. Por ejemplo, en Bolivia hay monopolios acerca de algunas empresas que prestan servicios. Y generalmente las empresas que monopolizan el mercado prestan mal servicio, porque no tienen competencia. Aquí me estaban diciendo que solo Copa y Avianca son las que prestan el servicio de transporte aéreo. En algún momento básicamente van a prestar un mal servicio. Pero si hay más empresas que dotan el mismo servicio, ya van a empezar a competir entre ellas y la competencia es sana. Básicamente la competencia va a permitir que
el que gane al final sea el que recibe el servicio o el que recibe el bien. Entonces, el Estado básicamente tiene que velar por ese buen funcionamiento bajo la regla fundamental: ni muy cerca que se queme, ni muy lejos que se enfríe. Tiene que ser el Estado regulador. Pero también tiene que proteger al mismo tiempo ¿a quién? A la sociedad, a las personas, el bienestar de las personas. Entonces, básicamente los elementos de la economía social de mercado: asegurar un marco de competencia, integración de factores sociales, corrección de distorsiones y lo que es fundamental para todos, igualdad de oportunidades. ¿Por qué una niña que nace en un barrio pobre con otra niña que nace en un barrio rico no van a tener las mismas oportunidades? Esa niña que nace en un barrio rico tiene mayor probabilidad de estudiar en el extranjero y terminar la universidad. La niña del barrio pobre quizás a sus 18 años se va a embarazar, no va a terminar el colegio, tampoco va a poder entrar a la universidad. Entonces tenemos como sociedad de otorgar las mismas oportunidades a ambas. Y en ese tema de justicia social, hacer que la niña de barrio pobre pueda estudiar en el extranjero con una beca. Entonces la sociedad va a crecer y los latinos nos vamos a dar cuenta que esa base de pobreza y desigualdad de nuestras economías va a transformarse y va a poderse cambiar. ¿Quién iba a pensar que los alemanes y los franceses iban a dar la mano y trabajar juntos por ser los pilares del avance económico europeo hoy por hoy? Nadie, era impensable después de 1945. Pero eso es lo que hacen los países inteligentes. Y una de las cosas que no está claro para las economías latinoamericanas es dónde están los business, dónde está el business, dónde está el negocio. Básicamente está en la industria, en establecer sectores industriales, en establecer empresas de exportación, en fortalecer la educación y el capital humano como bases de la orientación económica de la economía social de mercado. ¿Pero basados en qué? Esas tres cosas basadas en la integración de la Unión Económica Europea, de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque básicamente si hay industria y si hay exportación, esto representa un mercado. Bolivia tiene 10 millones de habitantes. Honduras creo que tiene 8 millones. 8 millones y algo, un poquito más. Entonces, con un nivel de pobreza de Honduras del 50%, es básicamente la mitad de los hondureños vive por debajo de la línea de la pobreza. En Bolivia, el 48% de los bolivianos vive por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, si vemos el mercado interno para nuestras empresas como mercado, no es. Porque básicamente con tanta bolsa de pobreza, esos pobres no tienen la capacidad de compra de los productos. Entonces, si consideramos que las exportaciones son el sueldo del país, como lo dice la economía social de mercado, y basan su desarrollo en el tema del sector industrial, tenemos que pensar en un proceso de exportación de nuestros productos a mercados ampliados. Sao Paulo, solamente Sao Paulo, 25 millones de habitantes. Lima, 6 millones de habitantes. Santiago, 12 millones de habitantes. China, 1.350 millones de habitantes. India, 1.210 millones de habitantes. Entonces, ¿dónde está el business? En mercados externos. Si fortalecemos nuestra industria y lo orientamos a la exportación a partir de una mejor educación y un mejor capital humano, los mercados están afuera. Si vendemos una puerta a $1 a China, es un negocio de 1.300 millones de dólares. Una puerta a un chino. Entonces los mercados están ahí. Y obviamente con el nivel de pobreza, el nivel de desigualdad, 8 millones en Honduras, 10 millones en Bolivia, no es viable pensar en mercados interiores. La teoría de la administración de empresas establece que las empresas deben establecer y fortalecerse en el mercado interno. Pero no es el caso en economías pequeñas como la hondureña, como la boliviana. Deben establecer sus estrategias de competitividad y de calidad en mercados externos. Entonces, esa es básicamente la orientación. Y Ludwig Erhard apuntó aquí, industria de exportación. Y por muchos años Alemania fue campeón en exportaciones a nivel europeo, porque básicamente su mercado está afuera. Ok,
Principios constituyentes: competencia y sistema de precios, estabilidad de la moneda, libre acceso a mercados, respeto a la propiedad privada, libertad de contratos, responsabilidad plena y constancia de la política económica. No son cosas así tan descabelladas, no son cosas así de examen, preguntas pescadas para implementar el modelo, nada. Tenemos que establecer un buen sistema de precios y que sea de competencia, estabilizar nuestra moneda, que todos tengan acceso a los mercados, respetar la propiedad privada y la libertad contractual. ¿Por qué nuestras empresas a veces no funcionan en el sistema judicial, tema de libertad de contratos, etcétera? Pues no tenemos sistemas judiciales eficientes, no hay respeto a contratos. Muchas empresas se vuelven monopólicas en las actividades que hacen y nadie les dice nada. No hay entidades de regulación que regulen su comportamiento económico al interior de las sociedades latinoamericanas. Constancia en la política económica. Cada administración gubernamental que gana las elecciones cambia las reglas del juego. Cada administración gubernamental piensa que descubre el agua tibia. Cada administración gubernamental quiere básicamente definir el sexo de los ángeles. No hay eso. Básicamente, si se establecen objetivos claros en el tema de las políticas económicas de acceso a salud para todos, mejora de la calidad educativa, reversión de la desigualdad, reducción de la pobreza, son temas que van a repercutir en el bienestar de las personas. ¿Qué destaco aquí del ministro de Economía? Actitud. Él dijo: yo no soy del grupo de personas que respondo a promesas o concesiones. Es algo lo que falta. Y en el tema de actitud también es: ¿qué es principal en el tema de mi agenda? ¿Lo político o lo económico? Y muchas veces las administraciones gubernamentales latinoamericanas superponen lo político con respecto a lo económico. Y aquí Edgar era sumamente claro que su agenda económica era importante. Bienestar para todos. Reversión de los problemas que enfrentaba la economía alemana en ese momento, y lo económico era sumamente vital y central para implementar las reformas. Si él se hubiera vinculado al tema político, básicamente el tema de la decisión y el cambio y esa cultura no se hubiera podido implementar. Entonces eso es un tema central. Y ahora, con ese viraje de las economías latinoamericanas al socialismo del siglo XXI, básicamente a temas de izquierda, está afectando negativamente a nuestros países, porque nos están vendiendo promesas, nos están dando muchas concesiones. Y básicamente con promesas y concesiones no vamos a sacar de la pobreza a la gente, no vamos a dotar de infraestructura, no vamos a hacer que básicamente nuestras mujeres terminen la universidad si mejore la calidad educativa, o dar cobertura en salud para todos. Entonces son temas que hay que meditarlos y hay que pensar. Ya en el cierre de esta primera presentación, básicamente es importante control estatal sobre monopolios, redistribuir ingresos. Crecemos y hay crecimiento, la economía hondureña ha crecido por sus exportaciones, etcétera. Pero ¿dónde está la verificación de que ese crecimiento ha sido pro pobre? Que ha sido distribuido, por ejemplo, a los sectores de escasos recursos. Y la corrupción es algo que nos ha estado afectando a los latinos. Redistribución de ingresos es importante. Reglamentación en el tema del trabajo y salarios mínimos son importantes. Entonces, ¿es viable para un país como Honduras la implementación de la economía social de mercado? Mi respuesta es afirmativa. Tiene todas las características de la economía hondureña para orientar políticas económicas hacia la reversión de los problemas estructurales que Honduras ha venido arrastrando desde hace décadas. Adaptabilidad a circunstancias diversas, sí, de acuerdo a la idiosincrasia del hondureño, de acuerdo a las características de su economía, fomentando básicamente al sector empresarial, viendo temas de responsabilidad social empresarial, mejorando el estándar de vida de las personas y propuestas para su implementación. Okay. ¿Entendieron el ejemplo de la nevera? ¿Está bien el ejemplo de la nevera? Okay. Tema de economía planificada, solo economía de mercado y economía social de mercado, que es la que nos interesa más o menos entender. Ahora, antes de entrar a la parte
a la parte, digamos, de datos. Han habido varios datos acerca de la economía hondureña, economía boliviana. Para cerrar con una siguiente presentación, quiero por favor que en un post-it ustedes me pongan 3 cosas. ¿Cómo ven ustedes la economía hondureña desde el punto de vista de sus problemas económicos, sociales y políticos? ¿Qué es lo que afecta? Por ejemplo, en el tema económico pueden poner pobreza. Tema económico, pobreza. En otro post-it, tema político, tema social. ¿Cómo están viendo ustedes? Y les voy a repartir y pueden poner una o dos ideas y luego pasar los post-its. Y escriban por favor, y lo vamos a poner y quiero leer en la... O sea, agarran y digo yo, tema económico. Económico, problema. Pobreza. El tema sí es económico, político, social. ¿Y qué subtema piensan ustedes que afecta a la economía hondureña? Entonces en económico voy a poner ahí. Económico, pobreza, que es un problema que afecta a la economía. ¿Alguien más le falta? Y van repartiéndolo, pueden poner 1 o 2 ideas, tampoco llenen los post-its así. Y ahorita vamos a hacer, nos vamos a ver en perspectiva. Entonces, los que ya tengan algo, por favor, ubíquenme en estas 3 columnas. Los que tengan problemas económicos, pónganme aquí. Los que tengan problemas políticos acá. Y los problemas sociales acá. Se paran y pegan. Paran y pegan. ¿Has identificado alguno? Sí. Claro, Anotado y pegado. Ok. Espérate. Gracias. O sea, yo veo la economía hondureña con estos problemas sociales, con estos problemas políticos y con estos problemas económicos.
No había sido sencilla nuestra economía hondureña, ¿no? Habíamos tenido muchos problemas. Básicamente son esos colores. A ver. ¿Listo? ¿Hemos acabado? Ok. Falta. Dale. ¿Alguien más? Vamos a ir leyendo. Tema económico, monopolios, control de precios y alto costo de la canasta básica. Monopolios, ¿en qué sentido? ¿Quién dijo monopolios? El no control en cuanto a la competitividad. Yo creo que hay una competitividad desleal, Ya. ¿verdad? En cuanto a... De los que prestan el servicio o venden el producto. Ok. Y básicamente la consecuencia negativa para cualquier monopolio es que se otorga un mal servicio, ¿no? Y no permite que otras empresas puedan entrar en el ruedo. Otro tema, ahora un tema político. Falta de democracia. ¿Quién lo mencionó? ¿Puede compartir? ¿En qué sentido? Bueno, yo considero que la democracia hondureña está estancada. Ya tenemos más de 10 años de vivir en los resultados de un golpe de Estado. Tenemos dos procesos electorales que no han sido totalmente transparentes y eso hace que crea que hay una falta de democracia. Falta de democracia. Falta de institucionalidad. Yo creo que eso está claro. ¿Alguien quiere aportar algo más en falta de institucionalidad? ¿Por qué en Honduras? Yo creo que hay, yo creo que hay institucionalidad. El problema es que hay una institucionalidad débil, una institucionalidad sin autonomía, no legítima, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que está afectando bastante. En el tema social, desigualdad también acá, desigualdad general, estos pueden ser uno solo. Poca equidad también es un tema de desigualdad. Y falta de conciencia social. Qué interesante. ¿Quién puso conciencia social? Excelente. Eso es lo que hace la economía social de mercado. Trata de pensar en un imaginario que es justicia social a partir de la equidad. Pensar en el tercero que está con recursos bajos, digamos. ¿Cuál es tu visión de justicia social? Siento que muchas veces como que sentimos como que si nosotros estamos bien no nos importan las demás personas, entonces como que siempre buscamos nuestro bienestar propio y así nos podemos sacar adelante como que un bienestar común en general. Excelente, muchas gracias. Tema económico, mala distribución de la economía en el tema de los recursos económicos, perfecto. Pobreza, desigualdad, yo creo que también es un tema social. Desigualdad de riquezas, mercado laboral. ¿Quién dice básicamente el tema laboral es un problema para la economía hondureña? ¿Por qué? Pues cuando se ven indicadores aquí se observa que una tasa de desempleo es baja o aceptable aquí, pero se ignora el tema del subempleo en Honduras, que va ligado a las condiciones de vida de la ciudadanía. Ok, perfecto, muy bien, buen aporte. El tema de empleo es clave. Porque básicamente si vemos a una economía hondureña donde el 50% de los hondureños viven por debajo de la línea de la pobreza, algunas administraciones gubernamentales en Latinoamérica han optado por dar bonos, por hacer transferencias condicionadas a sectores pobres. Sin embargo, lo que dice la economía social de mercado a partir de fortalecer el capital humano y la educación dice: no le des pescado a un pobre, enséñale a pescar. Porque si tú le enseñas a pescar al pobre, básicamente va a sostenerse desde el punto de vista de su trabajo a lo largo de toda su vida. Entonces, la mejor política de reducción de pobreza bajo el enfoque de la economía social de mercado es dar un empleo a una persona de escasos recursos. Y el empleo a partir de su fuerza laboral es la mejor manera de que ese pobre genere ingresos y salga de la bolsa de pobreza. Entonces, en algunas economías y algunas administraciones populistas, lo que han estado haciendo a lo largo de la última década es dar bonos, dar transferencias condicionadas, etc. Y lo único que están generando son economías rentistas,
Y obviamente ninguna administración gubernamental, ningún ministerio de economía tiene los recursos asegurados en el largo plazo para regalar bonos toda la vida. Pero si generamos industria de exportación, fortalecemos nuestras empresas, etc., estamos abriendo las puertas para la generación de empleo sostenible. Esa es básicamente la idea de la economía social de mercado. Ok, altas tasas de interés, perfecto, que dificultan el acceso al crédito. ¿No? El interés, la alta tasa de interés básicamente hace un crédito caro, y obviamente eso bajo la visión de la funcionalidad entre tasa de interés e inversión. ¿Es una función directa o indirecta? A una alta tasa de interés hay una menor inversión, ¿no? Entonces la relación inversión-tasa de interés es inversa. Altas tasas de interés dificultan básicamente el crédito y hay una menor inversión. Entonces bajas tasas de interés fomentan la inversión y la productividad. Es un elemento clave, central. Corrupción afecta a toda Latinoamérica. ¿Por qué a los latinos nos encanta? La carretera vale 100, termina costando 1000. Inauguramos la carretera hoy, a la siguiente semana y hay baches. Establecemos el centro de salud, en equipamiento costaba 10, hemos pagado 100. Y eso, básicamente, la corrupción en términos de desarrollo limita el crecimiento, limita el desarrollo. Tema político, ok, en corrupción ya está. Corrupción también aquí, inestabilidad e institucionalidad, perfecto, ya lo hemos mencionado. Falta de democracia, ya lo han dicho. Falta de Estado de Derecho, ok. En temas sociales, salud, educación es un tema. Inseguridad, el tema de la inseguridad también es un problema. ¿Por qué? Porque básicamente la inseguridad son dos cosas. Inseguridad jurídica en el tema empresarial e inseguridad ciudadana, que afecta básicamente el que empresas puedan invertir en nuestros países. Desigualdad, ok, muchos jóvenes son embarazadas a corta edad, es un tema de género básico, fundamental. Calidad de la salud y la educación. Yo creo que ya con eso tenemos un panorama de los problemas que afectan a la economía hondureña, y estoy de acuerdo básicamente en todo. Ahora, voy a hablar acerca de la economía social de mercado en una sociedad multiétnica. ¿Por qué? Básicamente sociedad multiétnica. Bolivia, después de Guatemala, es un país que tiene 36 naciones o pueblos indígenas originarios campesinos. Hay 3 grupos de indígenas, los aymaras, los quechuas y los guaraníes. Pero básicamente en Bolivia, el rostro de la pobreza y la desigualdad tiene rostro indígena. Entonces en mi país hay una probabilidad más alta de que una persona indígena sea pobre. Lo mismo pasa con los campesinos. En Bolivia los campesinos son también indígenas o son campesinos. Y hay también una alta probabilidad que en el área rural esos campesinos, esos indígenas sean pobres. Y sus hijos básicamente no tengan la oportunidad de terminar la universidad o terminar el colegio, saber leer y escribir. Y eso es lo que básicamente vamos a hablar en esta segunda y última parte de la exposición. ¿Alguien tiene alguna consulta de todo lo que hemos visto? ¿De los videos, de las cosas? Sí. Sí, antes de que en relación al sistema económico, político y social, ¿verdad? Yo leí un poco la vez pasada en cuanto al sistema político, entendido desde la teoría general del sistema, que era lo que usted cantaba anteriormente, y mencionaba que se necesita hacer una recuperación de este sistema político en cuanto a cómo está produciendo poder, ¿verdad? Porque el poder produce demandas, atenciones a las solicitudes de la mayor parte de la población. Y cómo se hace lo que es la politicidad, ¿verdad? Y cómo el sistema político logra converger en cuanto a las demandas y las problemáticas que existen dentro de un sistema económico complejo, dentro de un sistema social complejo, porque al final el sistema político logra traducir, creo hasta cierto punto, las necesidades que existen en esas dos diferencias que usted plantea, ¿verdad? Entonces yo creo que en términos de nuestro país específicamente tenemos un gran reto
para poder trabajar con un modelo y un sistema con un enfoque social, ¿verdad? Que me parece que es necesario y urgente. Claro, no todo es lo económico, eso les decía, la diferencia entre crecimiento y desarrollo es que muchas administraciones gubernamentales se basan en el éxito del crecimiento. Y si ustedes en kinder han aprendido esto, ¿no? El Producto Interno Bruto es una función del consumo más la inversión, más los gastos de gobierno, más las exportaciones netas, entendidas como exportaciones menos importaciones, más MIU, más otros. Ese es PIB. Y el PIB no es nada más que el valor bruto de la producción de bienes y servicios en un año dado. Entonces las administraciones gubernamentales miden esta tasa del periodo N con respecto al periodo N-1 y sacan un porcentaje de crecimiento. Y ese crecimiento puede hacer que aumentan las exportaciones, aumenta el Producto Interno Bruto. Aumenta a veces las inversiones, aumenta también el Producto Interno Bruto, y eso es lo que se refleja en un porcentaje de crecimiento. Pero estos datos de crecimiento no ven lo que ustedes aquí me están mencionando. No ven avances en reducción de pobreza. No ven avances en reversión de la desigualdad. No está relacionado con mejoras en salud. No está relacionado con mejoras en calidad educativa. Porque solamente estamos viendo este éxito. Y eso, en términos económicos, es éxito macro. Pero aquí, con todos estos problemas que ustedes me están mencionando, son deficiencias micro, a nivel de hogares. Entonces, tener que traducir esto hacia esto es el gran reto. La vía, economía social de mercado. El enfoque de la nevera, ¿no ven? Los diferentes niveles de las 3 personas que viven ahí. Entonces, agarra y dice, la chica tiene muchas cervezas y yo soy el Estado. Me voy a encargar de quitarle las muchas cervezas que tiene y lo voy a poner al que no tiene. De reordenar y redistribuir y básicamente de dar respuesta a estos problemas que se plantean en cualquier sociedad y en cualquier economía. No es difícil, pero es establecer un tema de prioridades. ¿Me voy a mover en este éxito macro sin ver a la gente? ¿O voy a tratar de resolver estos problemas que son deficiencias a nivel de hogares? De cabeza del hogar, de niños que tienen mala calidad educativa, de no tener acceso y cobertura a salud. Entonces ahí está la pregunta, ¿no? Y las recetas, ya hemos visto diferentes cosas que se tienen que hacer en el marco económico desde el punto de vista de la economía social de mercado. Entonces, básicamente el crecimiento de la región y en Bolivia descansa en precios. Porque varias economías latinoamericanas solamente exportan recursos no renovables, minerales, gas, etc. Suben los precios, se recibe más dinero por efecto de las exportaciones. Caen los precios, se cae la economía. Lo mismo ha pasado con el café, ¿no? Cuando habían buenos precios, recibíamos más ingresos, caía el precio del café por un tema de demanda o de oferta, y básicamente recibíamos menos ingresos y nuestra economía se resentía. Porque es un problema de diversificación. Las economías latinoamericanas no han podido diversificar su economía a otros sectores industriales o sectores empresariales. Esa es nuestra gran deuda que tenemos con la economía. Segundo, pese al crecimiento, se ha reducido la pobreza aparentemente, pero no se redujo la pobreza en una proporción similar. Hay avances en crecimiento, pero no hay avances en pobreza, por esta relación que les acabo de mencionar. Entonces, estos vaivenes hacen frágil y vulnerable a las economías, en especial a la boliviana y obviamente a la hondureña. Ok, boom. En la última década, muchos países de la región han estado en un boom de ingresos. En el caso de Bolivia, hemos exportado gas a Brasil y a la Argentina, que son nuestros 2 principales mercados, y hemos negociado el contrato de venta de gas a $3 el barril. El precio del petróleo subió a $150.
Entonces, en progresión geométrica hemos incrementado nuestros ingresos. Pero hemos reducido en Bolivia en la misma proporción la pobreza, hemos mejorado la salud o la educación en la misma proporción. La respuesta es no. Y también en la economía hondureña ha tenido ciclos donde la economía hondureña ha crecido al 3, 4%. Pero solamente ha sido este crecimiento y no se ha verificado avances a nivel microeconómico para resolver esos problemas. Entonces, la economía social de mercado dice que el crecimiento deseable es el que está acompañado en mejoras en alfabetización y esperanza de vida. ¿Cuándo va a mejorar nuestra esperanza de vida? Cuando los servicios en salud funcionen. Temas de alfabetización, cuando nuestra gente se eduque, mejore. Eso es importante. En Latinoamérica los logros en el desarrollo humano han sido importantes, pero otros, como en Honduras y en Bolivia, han sido paradójicamente modestos. Pese a que la tasa de mortalidad, analfabetismo en adultos han tenido avances notorios. ¿Ok? Vean. Bolivia ha recibido a lo largo de la última década, en 5 años, este porcentaje de ingresos. Algo que en 20 años, desde 1986 al 2005, otros gobiernos no recibían. Nos hemos sacado la lotería. Desde el 2006, el gobierno de Evo Morales ha entrado al gobierno y es como si se hubiera comprado un billete de lotería. Y ese billete era el premiado. Entonces, por venta de gas ha recibido esta cantidad de ingresos. Algo que en 20 años, más de 8 gobiernos no recibieron. Entonces nos vemos con una ingente cantidad de recursos y es bien sencillo administrar en la bonanza, porque tenemos plata para regalar. Excelente es administrar en bonanza. Y básicamente trabajamos en el imaginario de la gente. Le metemos en la cabeza que aparentemente estamos bien, porque hay mucho influjo de dinero en la economía. Entonces es algo artificial que ha pasado. Y hemos entrado en una etapa de despilfarro en la economía boliviana. El presidente viajaba a municipios, inauguraba, le encanta jugar fútbol, inauguraba canchas de césped sintético. Iba a un municipio, voy a inaugurar una cancha de césped sintético. Iba a otro, estoy inaugurando una cancha de césped sintético. Pero la pregunta es, ¿en ese municipio hay un centro de salud para la gente en el área rural? ¿En ese municipio hay una escuela? ¿Qué es más importante, la cancha de césped sintético o el hospital o la escuela? ¿En qué invertirían ustedes? Definitivamente. Entonces esa es la visión, digamos, pero lo que daba más votos era la cancha de césped sintético. Entonces esas cosas, digamos, es importante priorizar. Lo fundamental en el tema de las prioridades es lo económico sobre lo político. Y es conociendo las necesidades de la gente. Estos post-its, con estos diferentes colores. Porque las necesidades de la gente tienen varios tonos, varios problemas, varias variaciones. Que van desde salud, desde educación, infraestructura, equipamiento. Se dice que hay una mayor probabilidad de que una persona salga de la pobreza si su municipio, la comunidad rural donde vive está cerca de una carretera. ¿Por qué? Porque la va a llevar más cercana al primer mercado para hacer trueque o venta de productos. Entonces eso se llama infraestructura para el desarrollo, que es extremadamente importante. Quería decir algo, joven. No, solamente quería hacer una consulta. ¿Qué políticas económicas implementó el presidente Evo para lograr ese incremento de presupuesto? Porque hace 15 años no Ninguna política. Ninguna. Simplemente yo llego al gobierno y me compro la lotería y recibo muchos ingresos. Ahora, les cuento la historia. En 1974 en Bolivia había un gobierno del dictador Banzer, gobierno militar, 1974. Pero entre los militares era básicamente un gobierno más o menos social, más o menos bueno. Decide invitar al ministro de Energía del Brasil
para que se haga el primer acuerdo de complementación energética de Bolivia con el Brasil, 1974. Termina la dictadura de los 70s y en 1982 entramos en la democracia. El primer presidente, que era Hernán Siles, establece el mismo acuerdo de complementación energética con el Brasil para tratar de que los bolivianos vendamos gas. Gobierno de derecha. Gobierno de izquierda, en 1992, de Jaime Paz Zamora, contrata el crédito más importante en esa época, $1.200 millones para la construcción del gasoducto de Bolivia al Brasil. 1992. En la época neoliberal, los neoliberales negociaron el contrato de venta de gas con el Brasil. El contrato más importante y más interesante, muy buen contrato. Era básicamente una fórmula Pache. Esa fórmula establecía que cualquier incremento en el precio del petróleo determinaba directamente incrementos en el precio del gas, de manera directa. Así más o menos como tasa de interés, de manera directa, exportaciones, productos. En $3 se negoció el contrato. El precio del gas por barril llegó a más de $150. Entonces los ingresos se incrementaron en progresión geométrica. No había modelo económico. Simplemente vendes un pan a 10 bolivianos y después de unos meses ese mismo pan no vale 10 bolivianos, vale 1.000. Y así hemos visto el incremento de ingresos. Vendemos gas a dos mercados. Brasil a Sao Paulo, un complejo industrial básicamente de 25 millones de paulistas. Y ese complejo industrial producen hasta aviones Embraer de exportaciones. Es muy fuerte ese sector industrial. Y también vendemos gas a los argentinos, pero los argentinos nos compran el gas para invierno. Nieva, los inviernos son sumamente crudos, entonces el gas que nosotros les vendemos a la Argentina va a los domicilios para calefacción. Pero al Brasil va al sector industrial, al que más nos interesa. Y ese contrato de venta de gas básicamente se inició en 1974, hace 45 años. Ustedes han visto preparación y evaluación de proyectos. Entonces, ese proyecto ha durado desde el 74, en los 80s, en los 90s, en el 2000 y el segundo semestre del 2005, cuando el presidente sube al gobierno, se encuentra ya con un proyecto que ya iba a generar ingresos, que es básicamente el ciclo de vida de cualquier proyecto, ¿no? Que es básicamente una fórmula de producción así. Etapa de introducción, etapa de crecimiento, etapa de madurez y etapa de declinación. Estamos nosotros en el tema del gas en la etapa de madurez, porque por 45 años ese proyecto del gas se negoció desde 1974. Ahora Bolivia no tiene ningún otro proyecto de exportación similar. Dicen el litio. Pero básicamente el litio que está en las baterías de sus celulares va a tardar años, así como 45 años este proyecto. Entonces ahí es lo que usted dice, que muchas veces cuando entra un gobierno desecha lo del gobierno anterior. En cambio aquí se mira lo contrario, cada gobierno va asumiendo su papel sin dejar el proyecto atrás. Y eso es lo que el proyecto del gas dejó de lección para los bolivianos. Independientemente del color de la camiseta, de izquierda o de derecha, se vio el proyecto de largo plazo. Hicimos un libro con la Konrad Adenauer en Bolivia que se llama Un siglo de economía en Bolivia. Y analizamos la economía nacional desde inicios del siglo XX, desde el 1900 hasta el 2015. 115 años de economía analizamos. Y invitamos a un profesor de economía monetaria de una ciudad que es Cochabamba, la tercera ciudad más importante. Y cuando presentamos el libro en esa ciudad, el profesor dijo como anécdota: cuando yo era universitario, en los 70s, yo fui presidente de la Federación Universitaria Local y salí a las calles a bloquear la firma del contrato de venta de gas con el Brasil. Varios universitarios salimos a bloquear, apedreamos las calles, no queríamos que ese contrato se firmara, pero fue el ministro de Energía del Brasil con el presidente Banzer que al final firmaron el acuerdo. Y este profesor que escribió para nosotros la parte monetaria nos dijo:
qué equivocado estaba cuando era universitario. Porque yo no sabía que 40 años después ese proyecto iba a funcionar. Equivocadamente yo lo estaba viendo desde el punto de vista político, no desde el punto de vista económico. Y yo me quedé impactado porque yo no pensaba que tenía... Su paper lo escribió, un paper muy bueno, pero no creía que en su juventud había tenido esa orientación, digamos, de izquierda, etcétera, y de bloqueo. Entonces, gracias a Dios, él contó la anécdota y todos así nos quedamos en shock porque contó su experiencia, con más detalles, ¿no? Muchas más cosas, etcétera. Pero esa era la lección que nos dejó, que muchas veces la conflictividad de nuestras sociedades latinoamericanas bloquean proyectos de éxito. Ok, ya. Entonces, eso y los ciclos. A cada ascenso le corresponde una subida de precios y a cada descenso una caída. Y aquí está. Ese es el ciclo de la economía boliviana desde 1951. Vean así. Y todos ascensos, descensos dependen de los precios. No es modelo. Y la economía boliviana ha crecido en 1952 al 7,1%. En 1966 al 7, 7,2, 6,3, 6,9. El 72 al 8% de crecimiento. La economía china durante la última década ha crecido al 8%. Y Bolivia ya en el 66 crecía al 8% y al 7,2 y al 7,3%. Pero ¿dónde está la plata? ¿Dónde están esos ingresos? ¿Hemos reducido la pobreza y la desigualdad en Bolivia con tanto dinero que ha entrado? La respuesta es no. No hemos podido resolver esos problemas sociales de educación, salud, infraestructura hasta el día de hoy. Entonces, la respuesta es que ha habido corrupción, ha habido despilfarro, mala orientación de las políticas, que han sido los problemas y el lastre para la economía boliviana. Sí. Una consulta, ¿por qué disminuyó cuando entraron a la democracia? ¿Perdón? ¿Por qué disminuyó cuando... Por la hiperinflación. Cuando entran a la democracia. Entramos en la democracia aproximadamente en los 80s. Y esta parte de tasas negativas de crecimiento es que una década de gobiernos militares nos dejaron básicamente sin reservas internacionales netas, sin plata. Tuvimos la hiperinflación más grande de Latinoamérica. Los precios cambiaban de un día para otro. Casi Venezuela hoy día, ¿no? Mi padre recibía su salario y tenía que ir con maletín a cobrar el salario. Pero con ese maletín que traía el dinero, básicamente nos comprábamos medio pollo, comprábamos 10 panes y no servía para nada más. Yo tenía aproximadamente 8 años, tenía que levantarme con mi abuela a ir a comprar 5 panes, nos daban por cabeza. Iba a hacer fila a las 3 de la mañana y básicamente nos vendían pan a las 7 de la mañana. 4 horas haciendo fila. Y nos daban solamente 5 panes por cabeza en la época de la hiperinflación, cuando salimos de la dictadura militar en los 80s. Y a partir de los 80s, para adelante ya retomamos una senda de crecimiento. Y es básicamente, esto es la ciclicidad, subidas y bajadas, la teoría de los ciclos, ¿no? Entonces, básicamente eso fue. Y aquí está la fórmula de ajuste que me ha permitido hacer eso, etc. Ya. Honduras. Estas son sus tasas de crecimiento. No he encontrado una serie más larga, pero esta serie es interesante del 2001 al 2008. Primero vean su ciclo. Ha crecido al 6, 6,7, 6,19, 6,23 y ha caído. ¿Por qué hay una tasa de decrecimiento del 2009 de 2,3? ¿Qué ha pasado el 2009? ¿Perdón? Golpe. Sí, pero también hay otro factor que, como en esa época nosotros habíamos fortalecido la industria de la manufactura, Ya. y todo el tema de la crisis financiera internacional hizo que cayera la demanda externa de esos Perfecto. productos, por tanto disminuyó la exportación de esos productos, y ese también es otro factor que incidió en ese año. Ok, vean. Casi lo mismo que a nosotros nos pasó en los 80s. Vean que somos similares las economías latinoamericanas, no solamente los hondureños y los bolivianos, guatemaltecos, argentinos, etc. Un profesor en Alemania me decía, todo lo que en el libro de economía dicen que no se debe hacer, la economía argentina lo ha hecho.
Porque era una economía que en los 50 básicamente tenía un estándar de vida el más alto de Latinoamérica, parecía Europa, por la inmigración, por sus empresas, etc. Pero ahora, ¿cómo está la economía argentina? Entonces, todo lo que no debería hacerse en economía, los argentinos lo han hecho. Y hay muchos ejemplos, muchos casos. La economía brasilera, lo propio, ¿no? Entonces, y también hay este ciclo, vean, del 3-4% en promedio, cae el 2013 y hay una lenta recuperación. Y al 2018, básicamente 3,75%. Aquí están las fases: expansión, auge, desaceleración. Aquí hay una recuperación y al final algo de estancamiento de la economía hondureña. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿este crecimiento ha mejorado el tema de bienestar en la economía hondureña? ¿Ha mejorado la salud? ¿Ha mejorado la educación? Eso es lo que la economía social de mercado busca. Tener una lectura de lo que está pasando en la economía y resolver cada uno de los colores de estos problemas que ustedes han identificado. No es difícil, ¿no? O sea, no es tan complicado como decir, ¿por qué esta región es pobre? ¿Por qué no dotamos de infraestructura? Hay gente que vive en calaminas. Hay gente que no tienen que dormir. Hay niños que están encima de los adobes viendo la clase. Hay profesores que no van al área rural. Hay gente que se muere básicamente en sus casas porque no puede acceder a un centro de salud mínimamente equipado. Ok, capital humano. Lo segundo, tema de alfabetización, educación. Somos ignorantes los latinos. Somos ignorantes. Y es una cosa vinculada a la alfabetización que es sumamente importante. La economía social recomienda una participación justa en la sociedad competitiva. Oportunidades en el mercado laboral. ¿Qué decía Edgar? La igualdad de oportunidades para nuestros jóvenes, independientemente del nivel de ingresos y capital de los padres, de acceder a la educación, les brinda la posibilidad de todos de disfrutar una igualdad de oportunidades en su desarrollo personal y profesional. Esto representa un elemento primordial de la política orientada a la familia. ¿Por qué una niña o un niño que nace en un barrio pobre no puede terminar la universidad? ¿Por qué una niña de un barrio o un niño de un barrio rico sí termina y puede viajar a los Estados Unidos? Entonces, las administraciones gubernamentales tienen que dar oportunidades y esas básicamente son políticas, parte prescriptiva, recomendaciones de política pública para hacer más igualitaria nuestras sociedades. No les digo que Alemania es una sociedad igualitaria, no. Hay gente que gana mucho, o sea, de muchos ingresos. Pero ¿qué es lo que han trabajado ellos? Fortalecer la clase media, una clase media fuerte, en donde todas las personas que están en la clase media hayan ido a la universidad, tengan oportunidades, y al final estos problemas sociales, económicos y políticos es un problema de oportunidades. Brindar las oportunidades a todos es un elemento central. Analfabetismo. He medido la serie de analfabetismo desde 1825. ¿Por qué 1825? Porque nacemos como república en 1825. El 6 de agosto hemos cumplido 194 años de vida republicana. Pero en 1825, después de la Guerra de los 15 años o Guerra de la Independencia, el 95% de los bolivianos no sabíamos leer ni escribir. ¡Qué vergüenza! Éramos un pueblo ignorante. 1825. Y ese 5% eran curas. Era el médico de la ciudad y eran los militares, que tenían algo de acceso a la educación. Y el abogado. Esos 4 oficios eran los que representaban ese 5% que sí sabía leer y escribir en Bolivia. Pero vean nuestro lento avance, para 1930, el 70% de la población era analfabeta, 72,10. Habíamos avanzado poco. Para 1930, casi 100 años, 95 años después, todavía el 70% de la población no sabía leer ni escribir. Y para 1952 hubo una revolución, la revolución del 52. Ver la precariedad de mi país. Para 1952 tú no podías votar.
porque eras mujer. Los que no sabían leer tampoco podían votar. Y los indígenas y campesinos tampoco podían votar. Entonces las elecciones, el proceso democrático de esos países era de partidos que ganaban con 10,000 votos, con 8,000 votos eran presidentes. Entonces no tenían esa visión social, imagínense, para los 50s. Y eso ha ido reduciendo. En los 70s el 44% de la población no sabía leer ni escribir, en los 80s el 32%, y ahora al 2017... según datos del Instituto Nacional de Estadística, 4,95% no sabe leer ni escribir. Pero yo creo que esta cifra es un poco más alta porque tenemos mucha población en el área rural. Entonces la economía social de mercado dice educación, fortalecer el capital humano. Entonces ahora entendemos por qué en Bolivia tenemos tanto rezago en desarrollo, porque la educación es clave para el desarrollo. La educación son skills, habilidades, fortalecimiento del capital humano, inversiones, pensar en una buena administración gubernamental, mover el andamiaje de la administración gubernamental, que es pesado, y eso es con habilidades, enfoque empresarial, enfoque económico, enfoque de reingeniería, etc. Honduras. Vean las diferencias entre hombres y mujeres. Hombre naranja, mujeres gris. En el total nacional casi existe analfabetismo de manera igualitaria entre hombres y mujeres. Ay, perdón. Ok, vean, de 60 años a más las mujeres son más analfabetas en mayor proporción que los hombres. Bueno, han sido básicamente de generaciones anteriores. De 45 a 59, de 36 a 44 años son los grupos de edades de mayor porcentaje de analfabetismo. Esta es básicamente la radiografía geográfica, y ahí están las cifras de analfabetismo en la zona centro, sur y oriente. Es un problema en Honduras también el tema de la educación. Estas cifras lo reflejan. Educación, principal activo de la gente pobre, sin duda el capital humano. Ya les he dicho, la mejor política para sacar de la pobreza a una persona es darle educación, enseñarles habilidades. Pero ahora también hay estas deformaciones en el tema de la educación. A todos nos gusta ser abogados, a todos nos gusta ser economistas, todos queremos ser administradores, y no hay personal técnico. Porque básicamente hay ciertos estereotipos, alguien que se dedica a alguna rama técnica. Por ejemplo, yo cuando era joven y estaba en la universidad, ¿qué le iba a decir a mi papá? Quiero estudiar cocina, por ejemplo. Mi papá me hubiera agarrado de la oreja, me hubiera dicho, vaya a la universidad a estudiar derecho, a estudiar economía y algo y demás, porque se veía mal el tema de cocina. Ahora ya es top, ¿no? Porque voy a trabajar como chef internacional, en el mejor restaurante, en el mejor hotel, todo, porque ya ha cambiado la visión acerca de esta profesión. Y es una rama técnica. Para ser un buen chef solamente necesito 3 años de escolaridad. En Francia, en 2 años ya sales como chef internacional. 2 años. Calidad de educación, distribución, oportunidades educativas. Acceder a educación de la calidad mejora la capacidad para optimizar el ingreso y armonizar el capital humano con educación y otros bienes de la educación. Es importante. Bienestar. La economía social de mercado considera la aceptación de diferencias en los niveles de ingreso. Sin embargo, Walter Eucken, el ideólogo de la economía social de mercado, dice que la distribución basada en el mecanismo de precios es insuficiente y debe ser corregida. La desigualdad de ingresos provoca situación que muchas veces la producción de bienes de lujo se anteponen a la cobertura de necesidades básicas de los hogares más humildes, y se requiere la corrección de la distribución y temas de competencia. Y esta es básicamente la pobreza convencional en Bolivia. La bonanza fue del 2006 al 2013 en Bolivia. Vean cómo ha reducido la pobreza. Y este es antes de la bonanza, y esto es en el tema ex post a la bonanza. Entonces, esta caída
ha sido básicamente en Bolivia de la pobreza por bonos que se daba. Se regalaba plata mucho en la última década. Se ha regalado a mujeres embarazadas, se ha regalado plata a niños, se ha regalado plata a gente adulta, a inválidos, a discapacitados, etc. Está bien, hemos reducido la pobreza. Pero yo me pregunto, o sea, ¿toda la vida vamos a tener plata? No, ¿ve? O sea, va a haber un momento, y eso es lo que en economía nos han enseñado, que básicamente los recursos son escasos. ¿Cuánto más tengo? ¿Ya tengo que morir? Ya, sí. Ok. Entonces, la economía nos ha enseñado que esos recursos escasos los tengo que básicamente distribuir bien. Entonces va a llegar un momento en que la plata se acaba y vean, aquí ya no se reduce la pobreza. Es ex post la bonanza. Ya no estamos reduciendo la pobreza en esta etapa desde el 2013 hasta el 2019. Entonces la idea es a ese pescador enseñarle a pescar y no regalarle el pescado. Esa es básicamente la idea. Y aquí desde el punto de vista censal, vean Bolivia, pobreza desde el punto de vista de necesidades básicas insatisfechas. ¿Dónde reside la pobreza en Bolivia? ¿En el área urbana o en el área rural? Vean este bloque. Básicamente la pobreza es un fenómeno rural en Bolivia. Honduras. Vean los datos. El 2010, 66% de la población vivía en condiciones de pobreza en Honduras. El 2018, 67%. No hemos mejorado del 2010 al 2018. En 8 años, 1% hemos reducido la pobreza. Ah, no, perdón, se ha incrementado. Se ha incrementado, ha aumentado en 1%. Es algo que nos tiene que preocupar. Más de la mitad de la población en Honduras es pobre. Más de la mitad de la población. Y aquí están todo el bagaje de problemas que necesitamos resolver.